Hola Andrea. André, Hola, Guada, Ingrid, Lenny, ¿cómo les va? Qué alegría verlas. muy Estar bien, nuevamente con ustedes. hermosa, la verdad. Felices de volver a tenerte, contar contigo. Bueno, vamos a presentarte. Hay gente que ya te conoce porque te ha escuchado en el programa. Así es. Nos visita nuevamente Andrea Carrasco, médica, coach y biodescodificadora, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar del proyecto Sentido y de las ramas que trae el proceso de la medicina integrativa. Un placer volver a encontrarnos y a hablar sobre estos temas tan importantes con vos. Un placer enorme, chicas, encontrarme nuevamente con ustedes. Las admiro y vuelvo a decir, yo soy de Leo con ascendente en Sagitario. Claro, sí, Iba a sí. decir en Júpiter, nada que ver con ascendente Igual en sí, sí, Sagitario. está bien. Júpiter es Tengo mi el... sol, creo que es en Júpiter. En el medio cielo, en el centro, tengo a mi Júpiter. Pero bueno, no sé mucho de astrología, me encanta escucharla. Pero bueno, de lo mío es muy limitado. Igual Júpiter es el regente de Sagitario. Así que estaba bien lo que estabas diciendo. Ah, bueno, bien, 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 me alegro. Bueno, hermosa. Queremos adentrarnos porque Ingrid nos contó y se cansó de repetirnos la importancia. Queremos conocer qué es el proyecto Sentido, de dónde nace y a qué apunta. Bueno, el proyecto Sentido es uno de los 3 formularios que yo mando a los consultantes. Para mí, creo que más allá, cada uno tiene su importancia, ¿no? Pero para mí este tiene una importancia fundamental porque si tenemos a nuestra mamá viva es encontrarnos con información que nuestra mamá nunca nos dice. Para ella está todo perfecto, el embarazo fue divino, no pasó nada, fuiste buscada. Pero cuando uno le dice que no le va a poner juicio a sus preguntas, que las cosas que necesitamos que nos digan como fueron literalmente, da muchísima información muy valiosa. Y la historia aparece de la mano de Marc Flechet, que él es psicólogo francés, que su último tiempo se dedicó a la psicooncología. Él nace en 1947 y 2 años antes termina la Segunda Guerra Mundial, allá por el 45, y su mamá la iban a enjuiciar. Entonces, iba presa, para no ir a un calabozo común, deciden con su pareja quedarse embarazada para que tuviera unas condiciones como más confortables. De hecho, bueno, cuando viene el juicio, la condenan, ella va presa durante 2 años y avisa, estoy embarazada. Entonces le dan una celda especial, una celda diferente, un trato diferente. Cuando nace su hijo, lo que menos a ella le interesaba era este bebé, que era Marc, y es criado hasta que le dan la excarcelación por muchas presidiarias que estaban ahí. Entonces él ya de adulto empieza a ver que esa vida de mujeriego que tenía, de estar en brazos de una, de amante de otra, debería tener algún sentido. Claro. Entonces ahí habla con su mamá y le dice que verdaderamente él no lo quería, no quería quedar embarazada, pero bueno, fue el medio por el cual ella pudo tener una encarcelación liviana a comparación de otras en la misma situación de ella. Entonces ese fue el motivo de su embarazo. Wow. Entonces ahí él empieza a hacer estas investigaciones de distintos proyectos sentidos, por decirlo de alguna manera, y están viendo estas similitudes de las historias en la parte de la preconcepción, concepción, embarazo, nacimiento y hasta los 3 años de vida en la vida adulta. Entonces nosotros desde la biodescodificación nos basamos mucho en la información del proyecto sentido y después de los ciclos biológicos memorizados, que son cómo se van repitiendo en las situaciones que pueden venir desde el proyecto sentido a determinadas edades sincrónicamente del doble, del doble, del doble. O sea, por ejemplo, pasó a los 2 años algo, a los 4, a los 8, a los 16, y así vamos sumando 32 hasta que el cuerpo ya está implosionado porque te dio un montón de señales previas y no las tuviste en cuenta. Claro. Entonces, estas dos teorías y con mucha práctica de Marc Flechet
es la que en la biodescodificación nos basamos un montón en el momento de una consulta. Entonces es muy interesante la historia desde el dónde aparece, Claro. porque el saber en qué condiciones estaba mi familia antes de la concepción mía, porque ahí se evalúa el proyecto de este papá-mamá. Claro. ¿Qué proyectos tenían a futuro? Bueno, vamos a construir nuestra casa para anhelar el hogar y después recibir a nuestros hijos. O es como dicen los jóvenes ahora, un touch and go. Claro. Y viene este sentido que le puede dar a ese proyecto, o es un sentido que como que aborta ese proyecto, ¿no? que lo censura, porque ya le pone otra perspectiva. Entonces, aquellos que están una sola vez y ella queda embarazada, ¿y qué hacemos? No quiero saber nada. En relación a ese sentido que se está gestando, le da al proyecto individual diferentes miradas: el abandono, la soledad, la alegría de decir, bueno, no, esto nos va a vincular, esto nos va a unir, vamos a costa de lo que sea. Entonces, siempre el sentido le da un objeto al proyecto, pero a su vez, ese sentido, que es ese bebé, ya viene con una idea preconcebida 9 meses antes de esa concepción. Por eso siempre es de 9 meses antes hasta los 3 años de vida, para saber qué idea tiene esa mamá, cómo se siente esa mamá, si es una mamá que está bien con su pareja, si es una mamá que está soltera, tiene un montón de proyectos de recibirse, de viajar. Entonces el tema del hijo es a futuro. El tema de una familia muy ortodoxa en lo religioso, con muchos juicios preconcebidos sociales. Entonces, toda esa información que se llama, desde la biodescodificación le llamamos filogénesis, ¿no? Porque es toda la historia, hasta desde la misma supervivencia de esa ameba que salió del agua y empezó su desarrollo en la vida terrestre. Todos esos estados de supervivencia que se fueron desarrollando en miles de millones de años, a su vez se le agrega el del árbol genealógico propio de ese bebé. Claro. Entonces, esas 17 primeras semanas de vida, que son menos de los casi 3 meses de vida, se baja un caudal de información en sincronía con todo lo que es la ontogénesis, que es el desarrollo de cada uno de los órganos que va a tener este bebé. Entonces, cuando aparecen estas o malformaciones o alteraciones cromosómicas o las llamadas enfermedades hereditarias, está relacionada con esto, con esta filogénesis que da baja información y estos órganos que se adaptan a esa información que está recibiendo. Claro. Más allá la que reciben de mamá, papá, porque creemos que solamente la recibimos, los ojos de mamá y la carita redondita, los ojitos de papá, no. Queda todo en un montón de información que es justamente donde en sí está el desarrollo orgánico de ese bebé. ¿Se va entendiendo? Sí. Ustedes me van parando, me van diciendo. No, nosotras vamos siguiendo el hilo. Sí, totalmente. Wow. ¿Cuánto es? Como me resulta como qué loco, ¿no? Que esto, nos quedamos, recién Lenis decía, solo vemos la superficie, los ojos de la carita, esta parte, y en realidad cuando empezás a dimensionar cuánta importancia tiene esto, lo que fue sintiendo mamá mientras me tenía en la panza, cuál fue el motivo, en qué circunstancias se dio, ¿no? Y al final es como, pará, es un océano de información. Es un montón de información y a eso si le sumamos, ustedes imagínense que hago así y es como un infinito, ¿no? Entonces lo que mi mamá piensa, lo que mi mamá siente, pasa por la placenta, por la barrera placentaria y lo inunda este bebé y vuelve. Entonces es un circuito donde sí, sabemos que las emociones son químicas y la química va por la sangre. Si mamá siente abandono, la emoción es de miedo. ¿Qué hago con lo que está pasando? Y ese bebé está sintiendo lo mismo, porque yo y mamá somos uno. Sí. De hecho, por eso el proyecto Sentidos hasta los 3 años, porque en los primeros 3 años el bebé
está en la misma sintonía, como si sintiendo lo mismo que mamá, pero con la diferencia que la puedo ver. Claro. Estoy en un estado se llama de hipnosis. Entonces, si mamá se ríe, yo me río y no sé por qué me estoy riendo, pero claro, me río. Si mamá se asustó, el bebé se asusta. Si mamá está triste, el bebé está triste. Tienen la misma sincronía que tenían adentro del útero, pero ahora en esta etapa la puedo ver a mi mamá. Soy mi mamá en exteriorizado. Claro. Por eso cuando hay tantas enfermedades en los primeros años de vida, a la que se decodifica a la madre, porque la madre el niño está mostrándole el síntoma de la madre. Claro. Entonces te dice, no, pero si no soy yo, es mi hijo que tiene vitiligo, no soy yo, si es mi hijo el que tiene dispersia, no. O problemas en los pulmones. Te lo está mostrando. Claro, o un exceso no es el problema sos vos. Claro. Entonces, por eso también la sincronía de las ondas cerebrales, esto que le decía, que de 0 a 3 años el bebé está en hipnosis, es porque está en ondas delta, que es en un estado de pensamiento nulo en resonancia emocional con, en este caso, mamá. Sí. Y ahí empieza el tema de la escolarización, ¿no? Porque ahí cuando los chicos ya después empiezan a llevarlos a los cumpleaños, a guardería. Y de ahí, de los 3 a los 6, están las ondas Z o teta, que también le llaman, que son las ondas donde está el imaginario de ese niño. El amigo invisible, la escoba que es el caballo, la capa que es el superhéroe, toda este juego que tiene con él solo, que lo tienen con sus pares, creyendo que están en un castillo y están en una casa de una lona, ¿no? Claro. Después, a partir de los 6 años, que empieza la parte de escolarización, empieza todo lo que son las ondas alfa, que es esta capacidad para observar, pero con mucho espacio también de acompañar el imaginario y la creatividad. Y a partir de los 11 aparecen las ondas beta, que son de plena atención pura, ya es la onda del adulto, donde el chico de pasar de tener 4 materias tiene 11, de tener 2 cuadernos tiene 11 carpetas, tiene diferentes profesores, diferentes temáticas, que es la vida misma ya de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en estas primeras ondas, que son las deltas de la reciprocidad afectiva de este bebé extrauterinamente con su mamá. Y como puntos importantes del proyecto Sentido, que en sí se basa en 6 partes, una es evaluar todo lo que es que les decía, el proyecto de mamá-papá. Por eso, cómo estaban viviendo, si estaban cansados, si vivían solos, si vivían en casa de los padres, si la situación era económicamente buena, si era mala, si había como posibilidades de algo, de algún proyecto, aparte del personal, o era sumamente restrictiva por una cuestión de que la plata no alcanzaba. Todo el contexto. Después viene, claro, poner el contexto de cómo estaban ellos dos antes. Si habían hijos anteriores, o soy el primogénito, si hay abortos, si hay pérdidas. Todo eso también habla de la persona que está haciendo la bio con ese proyecto, ¿no? Que sí, generalmente se están desayunando con toda esta información porque no la sabía. Generalmente no lo puedo creer todo lo que a mí me pasó, que la primera vez que le hice el proyecto Sentido a mi mamá, yo soy la última de 4 hermanos vivos y me llevo con el tercero 13 años. A mí me hacía siempre ruido esa situación, pero bueno, nada, era un embarazo divino, todo era colores de rosa con brillantitos, mi proyecto Sentido. Al tiempo se lo vuelvo a hacer a mi mamá y ahí viene la realidad, decir, mira, yo necesito información, no puede ser que yo tengo un montón de rollos, no puede ser que sea todo tan perfecto. Es inviable. Bueno, entonces aparecieron las verdades, que mi papá había tenido su primer infarto a los 38 años y no quería más hijos, ya tenía 3, entonces él era obstetra, aparte había hecho el doctorado en obstetricia, así que era doctor en medicina obstétrica, o sea que de partos y embarazo entendí un montón, y le había dicho a mamá, no quiero más hijos.
aparentemente, por lo que insinuó mi mamá, no tan abiertamente, de que sí ella quería tener otro hijo más, y queda embarazada. Y lo pierde a ese embarazo. Entonces mi papá le dijo, menos mal, porque no quiero que tengamos más hijos. Ya con los 3 que tenemos estamos bien. Se vuelve a quedar embarazada y mi papá le hace un aborto. Dice, no quiero más hijos. Ya está. Yo no sé si él, dentro de de obstetricia, obviamente no tenía mucha información del tema sexual y reproductivo. Pero es un capítulo aparte. Queda embarazada de mí, se van a hacer un viaje a Europa, queda embarazada en el viaje, ella se queda callada y lo viene a manifestar cuando estaba por cumplir prácticamente el primer trimestre. Entonces dice, el año que viene la mesa va a ser más grande. Entonces todos la miraron, mi hermana 18 años, mi hermano 17, mi hermano 13. ¿Qué pasa? Que se va a agrandar la mesa. Dice, sí, porque estoy embarazada. Mi papá casi le da el otro infarto. Mi hermana mayor, que qué vergüenza, yo con 18 años y vos embarazada, esto no puede estar pasando. El segundo decía, si te pasa algo a vos, yo ese pendejo, esa pendeja la revuelo y la tiro para el vecino, acá nosotros no la vamos a criar. Y mi mamá del orgullo que sentía, se sintió para atrás. Que ya después, que a medida que le fue creciendo la panza, todas las amigas, todos se ponían qué lindo, y qué lindo, y qué lindo, los pacientes de mi papá. Y al final terminó siendo bueno la segunda mitad del embarazo. Pero yo he sido extremadamente tímida. Extremadamente tímida. Yo no hablaba porque sentía que me iban a hacer burla, que era el ridículo, y entendí que era porque mi mamá cuando habló la dejaron en ridículo de la vergüenza que una mujer de 42 años quedara embarazada. Entonces ahí pude entender de dónde venía esto de escuchar, pero hablar a bajo tono o por intermedio de, para que no fuera el hazme reír o la desubicada, por ejemplo. Y al tener 2 no nacidos antes que yo, me convierten en yacientes. Y yaciente significa que yace en mí, habita en mí, ese no nacido que vino a cumplir un ciclo, que eligió a esa mujer y a ese papá para terminar de transmutarse. Pero yo cuando ingresé y tomé de ellos lo que dejaron energéticamente en ese útero, me hacen una persona también muy sensible en determinadas cosas, en la escucha, en percibir situaciones, que dices vos que sos bruja, que entendés, no entiendo de energía, pero esta persona me genera un rechazo, esta persona no es sincera, este abrazo, son sensaciones físicas que se van sintiendo y la sienten mucho más los yacientes. Bien. Y esa información te la tienen que dar los papás cuando hay una de las preguntas, hubo aborto, hubo pérdida, a veces no saben que han tenido una hemorragia intensa durante el embarazo y la ponen en reposo a la mujer y le dicen, bueno, no, quédate quieta para que el bebé, pero ahí se fue un bebé. Ese es un gemelo perdido que se llama. Yo hice una formación con Salomon Selam, que es un médico francés, que habla del gemelo ganado, porque tengo que tomar de ese gemelo, de esa convivencia corta pero intensa que tuvimos los primeros días, las primeras semanas o el tiempo que nos acompañamos, pero también hace de la soledad del otro que se queda, porque también la vive con culpa de sentir de que no pude hacer nada por rescatarte a vos y qué hago yo con lo que estoy. Entonces sí. Son personas que tienen y se conectan mucho con las mariposas, con los dibujos de mariposas, con estos adornos como de cerámicas, ¿no? Con mariposa. Se conectan mucho con la placenta, que son los almohadones, de sentir, de me apoyo en él porque no te tengo a vos. Entonces tienen almohadones por todos lados, viajan con las almohadas. Yo, hello, acá hay una. Porque nos conectamos dentro del útero de formas diferentes, pero muy similares.
Entonces, volviendo al doctor Celan, yo hice con él una formación que se llamaba justamente Reconstruye tu proyecto sentido, que yo tuve la posibilidad de hacer una primera versión acá en Mendoza hace 1 año y medio, y la verdad que era la primera vez que lo hacía y para mí era muy fuerte porque ya estaba como entrenadora. Y es reconstruir, aparte de una parte teórica que sea para que se entienda a cómo va a ser la práctica, tener una pileta, que sería el útero, a una temperatura de 37,2 grados, que tenés que tener un lugar de confianza como para que te dé esa garantía, porque el agua es el líquido amniótico. Entonces ese trabajo se hace con 3 personas y se van rotando, y la persona, nosotros en bio decimos que se constela cuando se introduce al mundo del inconsciente de forma plena. Entonces, cuando entran, la primera es la concepción, y el bebé lo que tiene desarrollado son los oídos, porque no ve, no huele, y lo único que hace es tragar el líquido amniótico dentro de su sistema digestivo. Pero lo que tiene muy desarrollado es la audición. Entonces, es literal cómo se escucha el enojo del papá cuando le dijo esa mamá estoy embarazada, o de los padres, o la bendición, la alegría, la felicidad, cómo fue ese encuentro. Hay algunos que son con abuso, hay algunos que son de violaciones, hay algunos que son con amor pleno. Bueno, todo eso se revive en situaciones donde uno realmente quiere pasar la experiencia de sentir cómo fui concebida y en qué condición. Entonces, cuando esa primera parte son hasta las 17 semanas, que es cuando yo ya empiezo a crecer, ahí aparece el tema si se evalúa si hay otros gemelos, si estás sola, sos hija única, hay 1, 2, 3 más, porque a veces se ven embarazos múltiples y se desprenden y queda uno y dice, bueno, no, cuando hacen la ecografía a las 10 semanas había uno solo, entonces siempre fui sola. Claro. Entonces todo eso se trabaja y se siente y se vive ahí. Y el segundo día es el momento del parto, que es otra de las situaciones importantes porque es la única decisión de autonomía que tiene ese bebé, el cuándo voy a nacer. Entonces también predispone a la personalidad que va a tener. Alguien que nace de parto normal dice el cuándo, ahora, o empiezo a trabajar, a moverme para que sea dentro de un par de horas. Y el cómo, si voy de cabeza, voy de nalga, pero pecho para. Cuando es por cesárea, generalmente en el adulto son personas que siempre están atenidas a que alguien más traccione un proyecto, te ayude en dale, vos podés, o buscar socio, buscar una pareja, un aliado para que necesito a alguien que me saque de donde estoy porque estoy procrastinando. Porque yo entendí de que la única forma de vivir es por medio de un otro, que es el obstetra que me sacó, la partera que me sacó. Entonces la forma de nacer también implica cómo voy a hacer yo para adelante. Entonces ahí en el agua, de nuevo, en ese taller, ahí uno ve qué es lo que estuvo pasando, porque ahí de vuelta escucho a mi mamá que tengo miedo, no quiero sufrir, no quiero sentir dolor. Entonces aparecen las consultas con el anestesista y no, que está el antecedente de una abuela que se murió en el parto, entonces yo prefiero que sea por cesárea. Todas esas conversaciones se sienten tan nítidas, tan claras, que bueno, viene el nacimiento y después se hace un ejercicio donde se hace un pasillo con todas las personas agarradas bien codo a codo, brazo con brazo, para simular un canal de útero. Y la persona se tiene que mandar, todos los que se hacen por cesárea, por forceps, por trabajo, por goteo para acelerar el parto, que no es un trabajo que hoy por hoy la obstetricia, creo que eso es lo malo que tiene, ¿no? Porque los obstetras quieren todo rápido, ¿no? Entonces prefieren una cesárea programada a estar 8 o 10 horas con una parturienta. Entonces ese ejercicio, ya en este adulto, lo haces pasar por ahí y todos apretados tratando de que le cueste salir y atravesar ese canal para que haya un papá y una mamá simbólica que previamente lo eligen, que lo tomen y lo reciban y lo traccionen a la vida. Entonces también ahí resignificás todas esas trabas previas que fueron
en ese momento de ese nacimiento real, pero el cerebro, como no sabe distinguir lo real de lo simbólico, usamos simbolismo para que lo tome y me resetee a ese original que en esta versión me está trayendo problemas, porque me está trayendo no ponerme firme, no poner límites, dejar que el otro haga por mí y yo no estar haciendo. Entonces son pequeños movimientos psíquicos que se hacen y que dan buenísimos resultados. Otra cosa que da el proyecto sentido es la información de que si ha habido muertes, accidentes, alguna situación de pérdida de trabajo, en la cual esta mamá que está embarazada siente una felicidad porque está gestando, pero siente una gran tristeza o muchísimo miedo por lo que está pasando, sobre todo cuando hay una muerte de un familiar muy directo. Sí. Entonces ese bebé después va a ser muy melancólico porque tiene esta ambivalencia. Entonces te dicen las personas cuando vienen a la bio, dice, yo tengo una tristeza de toda la vida. No sé cuándo fue el momento o el motivo que me la generó. Entonces vas al proyecto sentido y es una locura, entonces no. Anda, hacete nuevo esta tarea con tu mamá porque acá falta info. André, yo quiero traer un poquito, quiero contarle a las almas por qué me voló la cabeza el proyecto sentido. En primer lugar, encontramos ahí un gemelo perdido que yo no sabía que estaba. Y en segundo, lo que a mí me llevó a tu consulta era qué pasa cuando no cumplimos con el proyecto sentido de mamá y de papá. Cuando ese proyecto, en mi caso, que es el ser hijo bastón, cada una de mis células se fueron formando con esa información, venís a sostener, venís a acompañar, pero en ese sostener y acompañar está, tengo que dejar mi vida para estar viviendo la tuya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no cumplimos con esta tarea que venimos a ejercer según mamá y papá, según nuestro proyecto? Bueno, y ahí lo hablamos en esa sesión de que yo también era una hija bastón, en esto que les decía que me llevo 13 años de diferencia con mi hermano. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y el día de él como médico sabía que estaba con un infarto y que de esa no iba a salir, estamos hablando de hace más de 50 años, le dice a mi mamá, esta petiza, porque yo estaba ahí con unos juguetes, va a ser el bastón de la familia. Imagínate que esas sentencias premortem a nivel del inconsciente familiar son sumamente poderosas. Y eso me lo dijeron a mí toda la vida, aparte de que en ese momento mi inconsciente lo tomó, a mí conscientemente me lo repetía. Claro, que entre. Claro, era la que llamaba por teléfono cuando empezaron a salir los teléfonos. Che, es el cumpleaños acordate, saludará. El domingo nos juntamos yo era la que trataba de que estuvieran todos unidos, todos aglutinados. Y de mi cumpleaños capaz que no se acordaba nadie, porque como yo era la vocera, no me iba a decir, che, salúdenme. Claro. Eso no pasaba. Y cuando pude ver que era la hija bastón, también hay actos de psicomagia que nos podemos liberar de esos mandatos. Porque yo siempre digo de que uno tiene que ser quien está destinado a ser y no ser quien dicen que tenés que ser. Porque nos pasamos la vida cumpliendo paradigmas ajenos, haciendo felices al resto a costa de nuestra propia felicidad, de nuestra propia perspectiva de vida, de nuestros propios intereses. Más en el caso tuyo, Ingrid, que sos hija única, pero de alguna manera yo indirectamente también lo fui, porque mis hermanos se casaron antes de que yo cumpliera los 10 años. Claro. Entonces me quedé con una mamá muy mayor y yo busqué un palo donde yo me apoyaba y me llegaba a la altura de como un bastón, que no se me quebrara, que fuera firme. Lo agarré simbólicamente, lo puse en la parrilla y lo prendí fuego. Dije, a partir de hoy, esta hija bastón se transmuta para ser quien esté destinada. Ya está. Ya cumplí un montón de años este proceso, pero hoy ya no lo elijo. Claro. Porque hoy estoy mirando no para mis ancestros, para atrás, porque las constelaciones familiares
nos enseñan a que no tenés que mirar para atrás, porque la vida está para adelante con tus hijos, con tus nietos, Sí. con tu pareja. Y la familia de origen nos cuesta un montón porque socialmente está como condenable en esto de que, ay, no, dejaste a tu mamá, ay, no, qué mala hija y qué es. Pero la vida está para adelante. Y el que lo entienda bien y el que no también, porque si no debilitamos a nuestros antecesores, como declarándolos incapaces, que sin nosotros no pueden. Claro. Porque no pueden, sin nosotros son nuestros hijos. Pero si ellos nos pudieron dar la vida, pueden con eso y con todo. Lo que pasa que culturalmente, no, vos sos profesional, vos estás económicamente bien, vos sos más grande, sos más fuerte, sos más joven, tenés tantas cualidades que uno se la compra, Claro. habilitando a nuestros padres. Es resignificar, ¿no? Es resignificar esa imagen, eso que está tan estereotipado, que tiene tanto prejuicio y tanta opinión, y es romperlo para convertirlo en otra cosa. Y que es más saludable para todos. Es Claro. más saludable para todos porque de alguna manera, si yo me atrevo a dar ese paso, por más que me cueste un montón con mis padres, en este caso yo solamente tengo a mi mamá, significa de que me siento empoderada para el día de mañana, me encuentro en la vida acompañada de mi esposo, me encuentre viuda, de que yo puedo y no voy a hacer una carga para mis hijos. Porque yo me estoy convenciendo de que si pude hacerlo con ella, ellos lo pueden hacer conmigo y darme las herramientas de que justamente de capacidad y de validez para salir adelante de cualquier situación. Hermoso, Andrés. La verdad, me quedé como... Creo que es tanta información tan... esto, como... y creo que es un poco la pregunta que te vamos a hacer ahora para ir cerrando, para compartirlo con la gente, ¿no? Ahí Lenis te va a Sí, acá preguntar. la tengo. ¿Cuál es la importancia de poder comprender nuestra historia para sanar y no enfermarnos? Creo que sabiendo de dónde venimos es hacia dónde vamos. Porque si no, creo que caminamos la vida como los cangrejos para atrás, creyendo que vamos para adelante. Y cuando le perdemos el miedo a la enfermedad y entender que cuando nos pasa algo es un mecanismo evolutivo, porque ya tenemos las herramientas para enfrentarlo. Y hablo nosotros vemos mucha patología oncológica, ¿no? Y el tema de la palabra cáncer, ¿no? Y para mí cada vez me resulta más liviana, pero tiene tanta carga social para la otra persona que uno trata de ayornarla para sacarle el dramatismo de alguna manera. Y siempre les digo a mis pacientes, se los voy a escribir, de que cuando nos aparece una situación y sabemos desde el dónde y el para qué, porque generalmente en esto que venimos con tanta carga informativa, con una información desinformada, ¿no? Porque nos dicen como justamente lo que les gustaría que escuchemos, pero por eso en el proyecto Sentido también hay una parte que es el embarazo de mi mamá con mi abuela, que te dicen, y no sé, a mí me dijeron que, y te das cuenta de los secretos familiares que cargan para ayornarlo, y cuántas familias están desintegradas, no, que mi mamá a mi mamá la dejaron en la casa de una tía porque no la podían cuidar, o mi papá se fue y los inmigrantes, ni hablar de los inmigrantes, ¿no? De los que venían de la guerra y diseminaban la familia, tenían una parte allá, otra acá. Entonces, saber la historia es el alivianar la carga de que cuando estoy enfermo estoy evolucionando, no estoy involucionando. Entonces me va a ayudar a tener más conciencia de entender esta biología, porque este cuerpo que manifiesta un síntoma es porque hay otros cuerpos más sutiles que lo vienen dando señales antes y no lo escuchamos, porque no tenemos tiempo, porque hay que seguir trabajando, porque no me puedo poner mal por esto, que hay personas que le pasan cosas peores y no me voy a fijar en esto, o para mí es todo lo peor que me puede pasar. Dramatizamos y dramatizamos, y cuando queremos acordar estamos con una úlcera de estómago, con una fibromialgia, con una artrosis, ni hablar de las itis, colitis, gastritis, artritis, que encima son con enojo. Entonces, entender
eso ayuda justamente a que los procesos sean mucho más cortos, mucho más rápidos, mucho más benévolos, porque voy tomando conciencia de que mis abuelos venían en una Renoleta, mis papás pasaron a un Taunus y yo estoy en un Ferrari. Y claro, mis hijos van a ir en un platillo volador, en un BM, qué sé yo, en un Tesla. claro. Pero yo no soy el rastrojero. Entonces no me puedo comparar y quedarme en ese modo víctima del rastrojero que mis abuelos. No, mi abuelo vino con una maleta de tal país y bueno, y yo estoy volviendo a ese país a reencontrarme con esos ancestros, pero desde otro lugar. Entonces esa es la evolución. Y para los que tienen cáncer, yo siempre les muestro la palabra y le digo, bueno, ahí tenemos cáncer. Y si hacemos también un acto de psicomagia y tachamos la C y giramos las dos primeras, nos queda una palabra evolutiva que es nacer. Entonces, concentrarnos en la evolución y que el cáncer, como tantas patologías, no nos viene a matar, nos viene a mostrar. Entonces no tenemos que tener miedo, tenemos que tener conciencia. Nacemos para no ser la persona que éramos, porque justamente estamos en una versión desactualizada para nuestra genealogía. Entonces tenemos que expandirnos para que nuestros hijos sean mucho mejor versión de la corta. Bueno, nosotros desgraciadamente hemos arrancado con todo esto, creo que pasados los 40, pero esta generación que viene próxima está desde los 16, de los 20. Yo amo cuando vienen a hacerme consulta a los jóvenes, porque digo, ¡ay, qué alegría! Claro. Porque tienen otro nivel de conciencia. Los dos seres que me acompañan. Pero es gracias a nosotros que pasamos por esto. Porque Claro. nuestras madres se comían todo, se callaban todo, se guardaba todo, esto no se dice, esto no se habla, esto es una vergüenza, esto va. Y nosotros no, ya está. Entonces es volver a nacer desde otro lugar, teniendo información de la genealogía, de nuestro proyecto sentido y ser conscientes de nosotros mismos también. Gracias. Hermoso. Hermoso. Espero haber cerrado la respuesta. Sí, Precioso. a ver, y muchas otras más preguntas que teníamos las respondiste todas. Gracias, Andre. Muchas gracias. Gracias porque Un placer. es muy importante todo lo que viniste a compartir. Así que bueno, nuevamente no va a ser seguramente la segunda vez que te tengamos. Así que A disposición cuando quieran, desde los temas que, bueno, como yo siempre digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, no lo sé. no lo sé. Ahí tengo un límite y lo buscaré, pero si no, abierta para lo que necesiten, chicas. Muchas Hermosa. gracias. Gracias. Un Nos placer vemos. enorme. Hermosa.